Muy buenas tardes, el Señor les bendiga ricamente. Vamos a continuar esta tarde en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6, San Juan 6. Vamos a leer desde el versículo 16 al 21. San Juan, el capítulo 6, versículos del 16 al 21. Amén. Y dice así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Amén. Vamos a orar unos minutitos. Señor, te damos gracias por este hermoso día, por este encuentro que podemos tener delante de ti, por tu palabra que podemos leer, meditar en ella. Te pedimos que en esta tarde tú nos ayudes, nos permitas entender algo de tu palabra, que podamos ser nutridos por tu palabra que es espíritu y vida. Queremos acercarnos con reverencia, con respeto, con temor a ti, Señor mío, sabiendo que no es por nuestros méritos ni por nuestra capacidad o inteligencia o sabiduría que podemos entender algo, sino es por tu gracia, porque tú revelas a quien quieres, y a quien quieres endureces y cierras el entendimiento. Pero nos acercamos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y por su obra y sus méritos, Señor mío, nos acercamos confiados a ti, para ser ministrados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio, en este relato de cuando Jesús anda sobre el mar, Juan es bastante, no da muchos detalles. En los otros evangelios dan más detalles. Para poder tener un poquito más claridad, vamos a leer también en los otros evangelios el mismo relato para que nos amplíe un poquito más. Vamos a ir en Mateo 14 y vamos a leer del 22 al 27. Evangelio según Mateo, el 14, Mateo 14 del 22 al 27. Vamos a ir viendo algunos detalles más que nos da Mateo. Y dice así, Mateo 14 del 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Acá ya vemos unos detalles más que Pedro también caminó sobre las aguas. Vamos a ir a Marcos 6. Marcos 6, del 45 en adelante. Marcos 6, del 45 al 52. El mismo relato, con algunos detalles más que va acrecentando Marcos sobre este mismo milagro, sobre esta misma situación que pasaron los discípulos. Dice así desde el 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. El 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Tenemos varios detalles más de este mismo relato. El contexto de lo que sucede acá es Jesús. Viene una gran multitud. Jesús se conmueve en sus entrañas, dice la palabra, conmovido por compasión, movido a compasión, porque ve esa gran multitud como ovejas que no tienen pastor. Les habla palabras de vida. Al llegar la tarde, no teniendo ellos que comer, sus discípulos quieren que Él despida a la multitud para que vayan a comprar pan. Y Él les dice que le den de comer, lo que estudiamos el estudio pasado. Entonces Él multiplica
los panes y los peces, 5 panes, 2 pececillos, multiplica y da de comer a 5,000 hombres. Se piensa que por lo menos había 15,000 personas. Y en el versículo 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús fue tentado en todo. La palabra nos explica que Jesús fue tentado en todo. Y en este momento Jesús entra bajo presión, en tentación, de aceptar ser rey aquí en la tierra, de no poner su mira en las cosas de arriba y aceptar que se le haga rey, aceptar el reino terreno, o ponerse firme en el llamado que tenía él y cumplir lo que el Padre quería para él. Eso es algo que nosotros todos los días tenemos la misma tentación. Seguir a Dios en obediencia y firmeza, o afanarnos por las riquezas de este mundo, por afanarnos por recibir la gloria de este mundo. Y aquí Jesús, cuando entra en esta tentación, él sube al monte a orar. Sale de esa situación, se escapa de esa situación y va a buscar fuerzas en su Padre, en oración, para poder llevar adelante el ministerio. Lo que nosotros también debemos hacer. Acá quiero hacer una pequeña analogía. Jesús está ahí, quieren hacerle rey. Él les manda a sus discípulos que desciendan al mar de donde están y él sube al monte. El mar, las muchas aguas, son un símbolo, una figura del mundo, de las naciones, de las personas. Vamos a ver Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, el versículo 15. Apocalipsis, capítulo 17, el versículo 15. Dice así: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Yo creo que es una figura también esto. Jesús, de donde está, manda a sus discípulos a descender al mundo, a ir en medio del mundo mientras él asciende al Padre. Lo mismo que sucedió cuando después de ser crucificado Jesús y después de ser resucitado, él se reunió con sus discípulos, más de 700, y les dio la gran comisión: y predicar el Evangelio. Les envió al mundo, les envió a las naciones, y él ascendió al Padre. Y vemos que los discípulos descendieron al mar y estaban ahí en medio de pruebas, en medio de luchas, así como la iglesia, en medio de lucha, debe seguir el mandato de su Señor. Tenemos el versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Hay dos relatos de dos tormentas diferentes en la Biblia. Esta, cuando Jesús no está con ellos en medio de la tormenta, y en el otro relato, cuando Jesús está en la barca con ellos durmiendo. Jesús, muy cansado, se acostó en la barca y estaba durmiendo. Y se levantó una gran tempestad.
pero Jesús estaba durmiendo. Y bueno, Jesús estaba durmiendo, pero Jesús estaba ahí. Los discípulos fueron, se asustaron y le despertaron a Jesús. Pero en este caso, Jesús no estaba. Y así también nosotros muchas veces en medio de nuestras luchas y pruebas, miramos de aquí para allá y no vemos. No logramos ver a Jesús, no logramos ver su mano. Dice que en el relato de Marcos, dice que Jesús lo estaba viendo, que ellos estaban remando con gran fuerza. En Juan no menciona eso, pero en Marcos sí menciona. Y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Estaban solos ahí. Y se levanta el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Remando unos 4,5 kilómetros, son estos, a 5 kilómetros remaron. Y nos da el detalle de que a la cuarta vigilia, la primera vigilia de 6 a 9, la segunda vigilia de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3, la cuarta vigilia de 3 a 6. Jesús se pasó la noche orando. Jesús desde el monte vio a la barca azotada por grandes olas, por tormentas, pero él esperó hasta la cuarta vigilia. Entonces, ¿por qué? Todo tiene un porqué, todo tiene un motivo. ¿Por qué si Jesús les veía a los discípulos en gran prueba, en aflicción, por qué no descendió antes? ¿Por qué no descendió a medianoche? ¿Por qué no descendió a la tercera vigilia y esperó hasta la última vigilia para descender a ellos? Es que Dios necesita que nosotros siempre lleguemos al final de nuestras fuerzas. Cuando ya nos damos cuenta que ya no damos, que no podemos. Yo muchos testimonios ya escuché y la pregunta es, pero Dios, ¿por qué esperas hasta el final? ¿Por qué esperas hasta el último día? ¿Por qué Dios no manda el socorro? Si hay 30 días, ¿por qué Dios no manda los 15 días? ¿Por qué no manda el socorro los 20 días? ¿Por qué casi siempre todos los milagros ocurren en el día 30, a los 90 minutos? Cuando la situación ya está en completa desesperación. Es porque generalmente o siempre nosotros buscamos hacer con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros podemos. Y mientras que nosotros estamos ahí luchando y luchando, Dios nos deja ahí, como dice Santiago. Como leímos ya el estudio anterior y volvimos a leer Santiago 1, 2, que debemos gozarnos cuando nos hallemos en distintas pruebas. Y el Señor quiere que nos gocemos mucho, ¿verdad? Él nos deja en la aflicción y nos deja en la prueba para que aprendamos a gozarnos y para que aprendamos a esperar en Él y que aprendamos a confiar en Él. Otro detalle importante que no menciona Juan, pero que leímos recién, es que Jesús vino y les adelantaba a ellos. En vez de venir, les adelantaba. Jesús no es nuestro ayudante en las cosas que vamos a hacer. Él no viene por detrás a empujarnos. Jesús siempre va adelante y nosotros somos los que debemos seguirle a Él.
Cuando Él vino a ayudarle a sus discípulos, Él vino y se les adelantó y vino por delante ahí. Se les iba adelantando y vino a ayudarles. Por eso, nosotros, nuestra costumbre es, queremos hacer algo, queremos emprender algo después, Dios ayúdame a hacer esto, Dios ayúdame a hacer aquello, como si Dios fuese nuestro ayudante. Y Dios no es ayudante, Dios es el que dirige. Hay un versículo en el libro de Josué, no me recuerdo ahora muy bien, a ver si podemos encontrar en el libro de Josué, cuando se le presentó el príncipe de los ejércitos celestiales. Si alguien encuentra el versículo, por favor. Josué, cuando Josué debe ir a pelear y se le presenta el 5:13. Aquí está, exactamente, gracias hermano. Josué 5:13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, yo no soy de ustedes y tampoco soy del enemigo, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. El Señor, cuando viene, no viene para ayudarle a nadie. Él viene para tomar el control. Él es el que está en control y suya es la batalla. La pelea es del Señor. Y vosotros estaréis tranquilos, porque Jehová peleará vuestras batallas y vosotros estaréis tranquilos. Como dice el versículo en mi teléfono: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud será vuestra fortaleza. Dios es el que pelea la batalla, Dios viene a tomar el control, Él no es el ayudante. Él viene a pelear sus batallas. Si vos quieres pelear por Dios y ser siervo de Él y estar bajo sus órdenes, podés pelear las batallas de Jehová, como David peleaba las batallas de Jehová, bajo las órdenes de Dios. Él no viene para apoyarte, tampoco viene para pelear contra vos. Él viene para tomar el control, para pelear la batalla de Jehová. Ahora hay cuestión de ver de qué lado estás vos. ¿Vas a pelear, levantarte y pelear contra Dios? ¿O estás dispuesto a obedecer, ponerte bajo las órdenes del Rey Jesús y ser parte de su ejército? Tenés que definir, tengo que definir de parte de quién estamos. Entonces Jesús viene a tomar el control de la situación. Se les adelantaba y vino a socorrerle. Ahí está lo de Pedro, ¿verdad? Que nos relata Juan. Estamos en Juan 6. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, en la cuarta vigilia ya, cerca del amanecer, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Cuando estamos, bueno, no voy a decir estamos, ¿verdad? Porque voy a hablar por mí, solamente por mí. Por ahí el predicador tiene problema con la mentira, ¿verdad? Empieza así: sí, somos mentirosos y no podemos, ¿verdad? Y tal vez los otros no tienen ese problema. Entonces, voy a hablar por mí porque a mí me queda el saco
y al que le queda el saco se pone también, ¿verdad? Y el que no le queda, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando yo estoy en pruebas, cuando las cosas no me salen como yo quiero, cuando mis ventas bajan, cuando por ahí se asoma una enfermedad en mi cuerpo, un dolor, cuando la gente a mi alrededor, en vez de apoyarme, empieza a criticarme o a empujarlas, estoy en pruebas, estoy en dificultades, el dinero no me alcanza, cualquier problema, ¿verdad? ¿Por qué decae mi ánimo? ¿Por qué decae mi ánimo? ¿Por qué me pongo mal? ¿Por qué me pongo triste? ¿Por qué me desespero tanto? Dice, y se acercaron a la barca y tuvieron, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué yo tengo miedo? Y escuché muchas veces, se levantan personas y traen palabra de Dios y te dicen, no, vos sos un guerrero valiente del Señor, fuerza, ánimo, vos tenés un corazón lindo, el Señor te ama, tú eres precioso para el Señor, no te desanimes. Y son profecías lisonjeras. En la palabra del Señor nos da el motivo, nos da el diagnóstico y nos da la razón. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me desespero? ¿Por qué los discípulos? Recién Jesús con 7 panes y 2 peces alimentó a 15, 20 mil personas y sobraron 12 cestas. Y Jesús fue el que les envió. Jesús les dijo que vayan al mar. Ellos no se fueron por su cuenta. Ellos bajo obediencia estaban yendo hacia donde se les dijo. ¿Y por qué desconfiaron? ¿Por qué tuvieron miedo? Vamos a mirar otra vez como lo que relató Marcos. Vamos a ir a ver a Marcos. Tenemos en Marcos, 6 era, 16. Me perdí. Marcos 6:46. Marcos 6:46. Amén. Dice el versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron. Cuando Jesús vino y tomó el control, hubo una calma total. En este lapso, Pedro caminó sobre las aguas. El Señor le rescató a Pedro hundiéndose. Ambos subieron y el viento y la tempestad se calmó. Y ellos se maravillaron, no podían entender lo que estaba pasando. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque aún no habían entendido lo de los panes. Yo personalmente viví varios milagros del Señor en mi vida, donde el Señor obró milagros de sanidad, milagros donde yo estaba apremiado por ciertas circunstancias y en forma milagrosa se resolvieron las cosas. Que yo creo firmemente que el Señor puso la mano. Entonces, cuando viene otra vez otra prueba y yo empiezo a tener miedo, empiezo a desconfiar, empiezo a asustarme, ¿por qué es? Simplemente porque todavía no entendí lo que Dios está haciendo en mi vida. Todavía no estoy entendiendo la obra de Dios en mi vida. Por eso es que no puedo descansar y confiar en lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué no entiendo? ¿Qué sigue diciendo el versículo 51? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Estás en aflicción, estás quebrantado. No tenés un corazón lindo delante del Señor. No tenés
vos sos un guerrero valiente delante del Señor, no temas. No, no es eso. No estás entendiendo la obra de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque todavía tenés un corazón endurecido. Tengo un corazón endurecido. Por eso es que no puedo descansar en el Señor. Por eso es que no puedo entender la obra de Dios en mi vida. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Clamar a Dios. Lo único que nos queda. Señor, quebranta este corazón duro. Rompe este corazón duro. Dame un corazón de carne. Quítame este corazón de piedra que tengo. Dame un corazón de carne, un corazón entendido, que pueda entender tu obra en mi vida, tu obra en mi familia, tu obra en medio de la iglesia, tu obra en medio de mi comunidad. Dame un corazón blando, un corazón de carne, que pueda entender tu maravillosa obra, para que yo no esté amedrentado, para que yo no esté miedoso y quebrantado por las circunstancias adversas en esta vida. Juan 6. El versículo 19 estamos. Y Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Cuando pudieron reconocer a Jesús, cuando pudieron ver que era Él que estaba obrando y estaba en control, se les tranquilizó el corazón y pudieron llegar enseguida a donde tenían que llegar. Nuestras vidas son así, como este relato. Jesús ascendió al Padre, nos envió a una misión. Estamos en medio de las naciones, estamos en medio de este mundo, remando en nuestro barco, yendo hacia donde Jesús nos mandó en obediencia. Si no estamos en obediencia, si no queremos hacer lo que Dios nos dice, si no estamos dispuestos a obedecer su palabra, yo hablo de una disposición, porque de todos modos no podemos cumplir con su palabra, pero si por lo menos tenemos esa disposición de querer hacer, estamos en obediencia buscando hacer su voluntad, podemos estar tranquilos que Él, porque dice que Él desde el monte les estaba viendo. Simplemente esperó como habíamos estudiado estos días, que en la Biblia existen dos palabras que son tiempos y sazones. Jesús estaba esperando el tiempo y estaba esperando la sazón exacta en la cual Él iba a intervenir, a tomar el control. Si vos estás en obediencia, estás en medio de pruebas, luchas, tormentas, vientos contrarios, olas, y todavía no ves la salida y no ves que Dios esté manifestando en tu vida, cuando llegue el tiempo y la sazón de Dios exacto, Él va a manifestarse, Él va a intervenir. ¿Cuándo es esa sazón? Nosotros no sabemos. Jesús dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero Él está viendo. Si estás en desobediencia, si no querés hacer lo que Dios te manda, si no estás dispuesto a hacer, y te vienen luchas y pruebas, bueno, no podés estar
confiando que el Señor va a librarte tampoco. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Y quién ama a Dios? Nosotros no tenemos la capacidad de amar a Dios, siquiera. Entonces yo más bien entiendo yo, que es simplemente un conocer a Dios y pedirle a Él que en su gracia, Señor, yo quiero serte obediente y no puedo. Yo quiero amarte, Señor, y no tengo amor. Confesemos nuestros pecados. Yo quiero ser obediente, Señor, pero no puedo. Yo quiero amarte, pero no tengo amor para amarte. Ayúdame, así como Pedro que se hundía. Señor, socórreme. Y el Señor le socorrió. Así de nuestras vidas. Estamos en luchas, estamos en pruebas, tenemos miedo. Confesémosle a Dios. Y sepamos que no es porque somos guerreros valientes y tenemos un corazón lindo, sino que debemos entregar al Señor, para que el Señor nos pueda hacer entender sus maravillas y ablande ese corazón duro que tenemos. Amén. Hasta aquí esta noche. El Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir, que podemos leer y que tú nos permites analizar algunos versículos y meditar en ellos. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos abras, que nos permitas entender tu palabra y tu obra, Señor mío. Que no estemos maravillados después de cada milagro que tú haces en nuestra vida, después de cada liberación, que estemos perplejos y maravillados por tu obra, sino que podamos entender, conocerte a ti, conocer tu carácter, conocer tu obra, conocer cómo tú actúas y el tiempo que tú actúas, y que podamos caminar en pos de ti, que tú moldees nuestro corazón y quites ese corazón duro de piedra que tenemos y nos pongas un corazón de carne, un corazón dispuesto a seguirte, a obedecerte, Señor mío. Ayúdanos. Queremos obedecerte aunque no podemos. Queremos amarte aunque no tenemos amor. Pero te pedimos a ti socorro, Señor. Socórrenos, así como socorriste a Pedro y a tus discípulos. Socórrenos a nosotros, socorre a tu iglesia, Señor Santo, en medio de este mar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.